en la congregación. Entonces, hermanos, vamos a continuar hablando, a ver si avanzamos un poquito, pedirle a Dios que nos ayude. Este tema yo pensaba terminarlo como en 3 miércoles o 4 y se ha extendido bastante. La concurrencia. ¿Están traduciendo? Ok. Concurrencia decíamos que es participación. Participan los demonios, Satanás, participamos nosotros, pero el protagonista es Dios para él cumplir un propósito. Y pusimos un subtítulo que en la concurrencia, en ese subtítulo que luce el pecado, luce el mal. Yo escuché en estos días un rabino que él decía que le preguntaron, pero eso es muy delicado, ese suceso que pasó en Israel, pero yo sustraigo lo bueno algo y él dijo que eh, el 7 de octubre del 2023 fue, porque fue de octubre, que ya estamos en el 94, en el 2024. Y él dijo es que nos hemos alejado bastante de Dios. Y le preguntaron, pero ¿y si? Porque la persona, el periodista, era secular y no, se ve que era un hombre natural, no, es un poquito ateo. Y él dijo, entonces, eso quiere decir que si se acercan a Dios, Él los cuida. Cuando no me voy a meter en esa situación, pero él dijo, yo estoy seguro que si nosotros, aquí ha habido nos hemos alejado bastante y hay tanta corrupción y hemos dejado a Dios y Dios no ha quitado la protección, porque Dios la quita la protección. Esa área yo no lo voy a tocar, ¿qué pasó? Pero Dios protege y cuida a su pueblo y Él permite a veces una catástrofe como pasó con el COVID, pero que lo que nosotros queremos enseñar es que tiene control de todo. Eso sí, ahí usted no puede, no especular con incidentes, que no es sabio, pero sí usted puede estar seguro que si Dios da un mandamiento, una orden, no lo invaden, no sucede. Él usa la maldad y si él la restringe, Dios tiene control. A veces hay un grado de maldad que él la neutraliza si quiere. Y si no quiere, él la deja. Entonces eso es lo que estamos hablando, que él usa el mal. Eso está por toda la Biblia. La Biblia dice que venía un espíritu malo de parte de Jehová y atormentaba a Saúl. El apóstol Pablo dice que un aguijón, un mensajero de quién? De Satanás. Eso no está en discusión, ¿sí? Es un mensajero de Satanás que me bofeteaba. Ahí los teólogos tienen una gran discusión. Algunos dicen que Pablo estaba enfermo. Yo no creo, para mí, en mi opinión personal, yo creo que era un tormento espiritual. Un tormento, una prueba física, hermano, no es la misma que una prueba espiritual. Por eso yo siempre, en estos días, estamos en el espíritu. Yo le decía a mi esposa, dije, mira, una persona eh, liderando una iglesia y como pastor tiene que tener un llamado del cielo porque los demonios se lo comen, hermanos. ¿Sí o no? Se lo traga. Cuando uno se engancha, se mete a hacer cosas espirituales que Dios lo mandó, los demonios, si Dios me quita ahora mismo la protección, me tragan. Y a ti también. Porque el mundo espiritual, uno conoce un poquito, desciende, pero es muy inmenso. Yo sé que a ti te ha pasado, tú has estado a veces en un bus en un momento y como que te sientes que asfixiándote y después sales y te sientes ya tranquilo. Ahí, las luchas espirituales son terribles. Nosotros aquí, porque Dios nos ha enseñado, porque en su providencia, Él tiene control de todo, no estamos mencionando mucho a Satanás y guerra espiritual, porque eso no se sustrajo de la Biblia. Pero no podemos, dijo el apóstol, ignorar sus maquinaciones. Por eso es que es bueno que una persona, el llamado lo tenga del cielo.
Eso es lo delicado, que meterte a hacer una iglesita en tu casa, a pastorearla, sin Dios mandarte, porque no va a tener respaldo, hermanos. Con la palabra, los consejos, la sabiduría, y los demonios te pueden dejar a merced de los demonios. Son una tercera parte de demonios que están en abismo, fueron al abismo enviados, que pecaron con Satanás. Pero nuestras luchas son espirituales, esas son fuertes. Por eso yo descarto, respetando a los teólogos, que una gran mayoría dicen que Pablo, que era alguna enfermedad física. Yo no lo creo, porque era un hombre que él decía que le gustaría partir con el Señor, no tenía problema, aunque sufría una dolencia en el cuerpo, en el soma, el cuerpo. Pero yo creo que era un tormento espiritual, porque dice que 3 veces se lo había rogado el Señor. Y el Señor puede, una lucha espiritual, eso es terrible, hermano. Es terrible. Entonces el Señor usa los demonios. Son siervos, como yo escuché un pastor, involuntario en las manos del Señor. Él usa el pecado, él usa el mal en su concurrencia. Con Saúl dice un espíritu malo de parte de Jehová. El apóstol Pablo, un hombre maduro, un mensajero de Satanás. En el mundo espiritual es muy inmenso y se siente en lo físico. Yo le decía a mi esposa en estos días, mami, hay cosas que yo no lo puedo explicar con palabras. Cuando yo llegué aquí, lo primero es diferente ahora. Eran unas luchas terribles, infernales, hermanos, porque estábamos abriendo y rompiendo estructuras, argumentos, rompiendo cosas. Ahora usted me llame aquí, yo estoy feliz. Antes no, atormentado. A veces en el mismo culto me sentía, me perdona decir esto público, yo nunca le he dicho, atormentado. Iba detrás de la cocina y ¿qué es esto? Muchas luchas, y después solamente yo me sentía un poquito tranquilo en el altar, como los adoradores también. Porque el avión, cuando está despegando, tiene que ir rompiendo la fuerza de gravedad. Y para nosotros empezar aquí, había momentos que veníamos por el Turnpike, una trayectoria de 2 horas, porque yo vivía en el mismo New Jersey, pero a 2 horas de aquí, cerca de New York. Eran muchas luchas, la potestad, eran luchas y luchas. Y a veces dudaba con el accidente que tuve. Digo, Señor, tú me estás mandando allá. Yo creo que no. Por eso ¿cuál es el mensaje? Las luchas espirituales, amados, no podemos ignorarlas. En el trabajo tú puedes discernir un momento de esto es espiritual. Aunque se manifiesta con cosas físicas, tú tienes que ser espiritual. Levantarte un jefe o algo. Digo, pero yo no te he hecho nada. ¿Y por qué tú estás así tan airado conmigo? No se puede ignorar las luchas espirituales. Por eso que siempre hay que estar intercediendo y orando. Señor, limpia los aires. Glorifícate en este día. Limpia este ambiente. Entonces el Señor nos pone a pasar esos procesos en el caminar con Él, en el hogar a veces, lo que le llaman en el mundo secular. Este ambiente sí está pesado hoy. Yo siempre le he dicho a los adoradores, cuando estén adorando, concéntrense en el Señor y siempre antes de adorar, aunque sea 5 minutos, comiencen a orar. El culto para mí empieza desde la casa, bañándome. Yo estoy orando, Señor. Glorifícate esta noche, glorifícate. Quítame a mí, quita el hombre. Glorifícate, limpia los aires. Permite que los hermanos lleguen a adorarte y magnificar tu nombre. Quita toda oposición. Son luchas, amados. Oposiciones, resistencia. Hoy, más que antes, es lo mismo servirle a Dios en el primer siglo de la iglesia que hoy, hermanos. Los principados están en el aire. Y ese espíritu del anticristo, de la bestia que salió del mar, está más fuerte que nunca en estos tiempos.
Ni es lo mismo servirle a Dios que hace 40 años, cuando yo era niño. En este tiempo son muchas luchas infernales y no podemos ignorarlo. Dicen las escrituras que no ignore las maquinaciones. El cristiano no puede vivir en el aire. Hay luchas infernales con principados, dice la Biblia. Nuestra lucha no es con carne ni sangre. Es clara la palabra, sino con principados y potestades en regiones celestes, huéspedes de maldad. No ir a hacer guerra espiritual. La mejor lucha es el testimonio, vivir bien, firme en la fe. Porque el problema de la iglesia es que es un experta reprendiendo, pero la vida en pecado y desobediencia, todo un desorden. Vivir en orden, vivir bien. Ser hombre y mujeres íntegros. Eso, el mundo de las tinieblas no resiste la verdad. Un hombre íntegro y una mujer íntegra. ¿Cómo que se resiste el diablo? No es con guerra, ¿sí? Firme en la fe. Firme en la palabra, firme en la fe. Estar claro. Porque somos espectáculos al mundo. Los ángeles. Y a los demonios, hermanos, somos espectáculos. Los demonios a Jesús le decían, sabemos quién eres, el santo de Dios. Wow. Que nos digan así a nosotros en el mundo espiritual. Y cuando un nacido, un elegido vas a nacer, los demonios saben, hermanos. Y desde ahí empieza a trabajar a ver cómo lo eliminan. Yo lo creo, eso. En mi vida personal desde niño, he tenido mucho, me perdona hablar de mí, accidentes. Y he sentido que me han querido eliminar. Como decía el apóstol Pablo, como persecuciones, como las que sufrí en Listra, en Iconio, pero de todas me libró Jehová. Hay algunos niños nuestros que nacen inmediatamente sin mucha resistencia, hay otros que hay mucha resistencia, pero los elegidos tienen que nacer. Pero el mundo espiritual sabe cuando alguien es un elegido. Eso uno no lo puede ignorar. Ellos saben cuando hay un elegido. Entonces, ese es el subtítulo que en la concurrencia, participación, quiere decir, él usa el pecado. Vamos a leerlo, a demostrarlo con la Biblia. A mí me gusta todo demostrarlo con la palabra. Éxodo 10:20. Yo creo que yo no lo leí el miércoles porque le puse un marcador aquí. Vamos a buscarlo. Éxodo capítulo 10, versículo 20. Éxodo 10:20. Pero Jehová endureció el corazón del faraón. Cuando Moisés fue a liberar el pueblo después de 400 años de esclavitud. Ahí está usando el pecado, hermanos. El Señor puede levantar a alguien contra ti con un propósito. Él usa el pecado, endureció el corazón del faraón. Y este no dejó ir a los hijos de Israel. Reina Valera 95. Segunda de Samuel 16:10. Vamos a buscarlo. Cuando uno entiende la soberanía de Dios, que Dios tiene control de todo, que no se mueve una hoja si Él no lo permite. Eso no lo vaya a Mateo 18, versículo 5. No lo vaya a buscar en la Biblia, que eso no está ahí. Eso fue, yo creo que fue Cervantes que lo dijo.
Los cabellos sí están contados, los míos y los tuyos. En fe, hermano, ¿verdad? Porque contar los míos, eso está en la Biblia, pero a veces hay predicadores que dicen refranes que no están en la Biblia. A mí ese Proverbios que yo leí hace poco se me quedó en el corazón. Proverbios capítulo 21, versículo 1. Como manantial de agua es el corazón del rey en la mano de Jehová. Él lo dirige para donde quiere. Creo que la Biblia de las Américas dice para donde le place. El presidente él lo dirige para donde él quiere. Como manantial de agua. Es el corazón del rey en las manos de Jehová. Soberano, no. Si él dice, hasta aquí llegaste, se va. Si él dice, no. Si lo quiere dejar para castigar, lo hace. Antes de leer, vaya buscando lo segundo de Samuel 16:10. A mí, hoy mismo, yo siempre medito en eso, pero ¿cómo es eso, Señor? Usted sabe que respetando esa nación, me cuido mucho para hablar de naciones. Haití hace frontera con República Dominicana. Usted va a República Dominicana, es un país turístico y ha prosperado. Hay metros, hermano, hasta más modernos que los de aquí. Y se ve verdecito, lleno de plantas. En Haití no hay una sola planta. Y esa maldición que cayó a Haití hubo una dinastía de los Duvalier. El padre que se llamaba el presidente de Haití, Papadou, que él decía que después de Dios era él. Entonces allá se implementó el culto a los demonios, al vudú. Se llama vudú, no Buda, sino vudú. Y esos países están divididos por una frontera. La tercera parte de tierra la tiene República Dominicana. Y Haití tiene la parte más pequeña. Pero Haití, hermano, está ahora mismo en una delincuencia, una pobreza sumido. Y cuando yo veo eso, hermanos, yo sé que es peligroso hablar, pero hermanos, la bendición de Jehová, eso es Dios. Dejó a Dios y esos cultos a los demonios traen maldición. Y el país colindan en frontera y el otro prosperando y aquellos en miseria ingobernable. No hay presidente ahora. Ahora se levantó uno. ¿Cómo es que se llama Lewis? Amigo de Lewis. Él me decía el domingo, hay uno ahí que quiere ser el líder, el presidente. Y no hay orden, desorden. Y todos quieren emigrar a la República Dominicana. Las mujeres embarazadas dan a luz en República Dominicana porque allá hay los hospitales están en unas condiciones infrahumanas. Y están ahí mismo en la misma tierra. Uno se está muriendo del hambre, el otro está un poquito mejor. No es que es un país del tercer mundo, pero está muy bien, hermanos. Es Dios. Segunda de Samuel 16:10. El rey respondió, ¿qué tengo yo que ver con vosotros? Ese es David. Empecé en el 10 para resumir, porque nosotros leímos esto en este mismo estudio. Los hijos de Salvia, Joab, Abisai y Asael. Salvia era una hermana de David. Estos eran sobrinos, los hijos de Salvia, de David, sobrinos. Joab, Abisai y Asael. Si él así maldice, ese Simei, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Hay que entender, David era un hombre de mucho discernimiento. ¿Quién pues le dirá por qué lo hace? Luego dijo David a Abisai y a todos sus siervos, mira, mi hijo
salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín, que se fue a Salón, su hijo, que se levantó contra David? Dejarlo que maldiga. Sabiduría, hermano. Porque lo mandó Dios, hermano. Yo sé que a ti ha habido momentos en tu vida que te han maldecido. A mí también. Y yo he sentido, digo, no, dame. Yo he sentido que esto es espiritual. Me están formando un carácter. Me maldijeron, pero no que es excusa. Digo, no, yo lo hago porque Dios me mandó. Ayer, sí, es responsable a su pecado, pero lo usó Dios, hermano. Para maldecir a David, eso no cabe en la mente. Es que el cristiano no puede contradecirse. Si usted dice que Dios es soberano en todo, en la salvación, en todo, tiene que ser consistente. No para una cosa o para otra. Una sí y otra no. Él es soberano. Se hace lo que Él diga, hermanos. Y Él es que cuida el planeta. Pero David entendía la soberanía de Dios. Y lo mandó Dios. Hay momentos que alguien en la empresa te vas a maldecir y puede ser que usted discierna, no, lo voy a dejar porque eso es Dios. Se levantó este hombre contra mí, esta mujer, y es Dios. X razones, ahí no me voy a meter, pero lo sabe Dios. Hay cosas que uno no va a entender porque no lo entendemos todo. Que yo no entiendo lo que está pasando, pero yo sé que Jehová está en el asunto. Yo no sé si a ti te ha pasado que usted ha llegado a una empresa, a una oficina y la persona que está ahí no puede ni verte. Digo, pero que yo no le he hecho nada a él. O sea, no te conoce, nunca en la vida te ha visto y nada más usted llegando. ¡Ey, ey! Digo, pero ¿qué fue, varón? Y eso es importante que el cristiano, para que no se deje provocar, lo tenga pendiente, hermanos. Yo he estado en iglesias y que no hay, déjame ver si se puede decir esto. No hay personas, hermanos, que deberían ser lo más amable cuando las iglesias se llenan de diáconos, hermanos. Entonces a nosotros una vez hubo un ministerio pastoral, porque había que buscarnos, yo le dije a ellos, eso es como buscarnos un cupo, porque hacer algo. No nos querían apartar de donde yo vengo, de ancianos. Entonces se inventaron, para mí eso fue un invento para mí, un ministerio pastoral. Digo, ustedes no son ancianos, como un limbo. Nos dejaron en el limbo. Usted no es anciano, porque yo nunca fui anciano de ahí. Pero nos dijeron, ustedes van a hacer un ministerio pastoral para pastorear y, y en el momento cuando los ancianos le estén orando a los hermanos, ustedes se van a poner detrás. Entonces se fue, hermano, un tremendo lío, porque los que se ponen detrás, cuando un anciano en la iglesia, que eso se llena de gente en las iglesias para orarle, termina el culto, eso es lleno de gente el altar. Y el anciano es que está autorizado, que está bien eso, orar. Pero el que se pone detrás por si se cae es un diácono. Entonces el ministerio pastoral nuestro éramos como 7 y le quitamos el trabajo a los diáconos. Estaban hermanos, entonces hubo una protesta. Pero peleándose por eso tan insignificante, hermanos. Entonces terminaba el culto y ya nosotros íbamos delante y lo poníamos todos así. Cuando venía alguien, una ovejita para que le ore, nosotros nos poníamos detrás. Si por si se cae. Porque esas iglesias carismáticas, yo no sé qué es lo que pasa, todo el mundo se cae. Aquí yo nunca he visto todavía caerse nadie, todavía, hermano. Me gustaría verlo un día, a ver cómo es. Un día, hermano, que vamos a soplar y ustedes se caen todos.
Quizás son inventos, yo no sé, hermano, yo no me metí en eso, pero yo nunca me he caído, hermanos. Yo un día me tuve que caer en una intercesión, pero fue que me obligaron y me dio un golpe por estar jugando con eso. Porque la hermanita que está volando dijo, aquí hay una unción y Reynoso, eso no te hace nada. Y yo dije, oye, me da vergüenza, yo voy a tener que caerme obligado aquí para un simulacro, porque yo antes quería ser actor. Entonces yo hice así y me llevé todo una pizarra que había, me dio un golpe y me dice el Espíritu, sigue inventando y jugando con eso. Y wow. Una vez tuve que hablar lengua porque hubo una hermanita bien fuerte y me dijo, tú no has sido bautizada en el Espíritu. ¿Cuántos disparates, hermano? Tú no hablas lengua. Y bueno, el líder se me puso delante y ella me apretó por detrás así y me estaba asfixiando. Y, hable lengua, en el nombre de Jesús. Y me apretó atrás, la hermanita era fuertecita. Habla lengua y me apretaba la barriga así abrazado. Y yo, Dios mío, ¿ahora qué yo voy a hacer? Y el líder orándome, habla lengua, Reynoso. Ahí viene la lengua, ahí viene. Y yo digo, no, yo me van a matar estas gentes. Y la hermanita detrás, aprieta, habla. Porque ellos te aprietan aquí a ver si la lengua sale. Entonces yo dije, no, yo voy a tener que salir de este lío porque me van a matar esta gente. Y yo empecé, ya suéltame ya, estoy hablando lengua ya. Digo yo, wow, pero a lo que uno, hermanos, en esos ambientes, pero usted sobrevivir, son muchas que tiene que pasar. Eso es lucha y lucha. Entonces usted sabe lo que es eso. Tú tienes que hacer un simulacro. Delante de Dios estoy. Y yo, ya está hablando ya, porque ¿cómo va a ser que tú no hables lengua? Entonces, los diáconos, hubo una diaconisa que me puso casi a llorar, hermanos. Y yo sentí, no, esto tiene que ser el diablito. Cuando terminé, nosotros íbamos al frente y nos poníamos detrás de los hermanos, porque no nos prohibían. Los ancianos sé que deben de orarle. Como dice la palabra, si hay alguno enfermo entre vosotros, llama a uno de los ancianos de la iglesia. Entonces, como los diáconos estaban incómodos con nosotros, ellos protestaron que nosotros no debemos estar ahí. Entonces nosotros le dijimos, no, pero que nosotros somos de más rango que ustedes. Ustedes son diáconos, nosotros somos pastores. Y ellos son ancianos, eso es por rango. El líder, el papa, los ancianos. Después veníamos nosotros, hermano. El diácono tenía que cogerlo suave. El diácono viene siendo en esas iglesias como ¿qué, Luis Alberto? Un raso, hermano. Entonces la hermanita se incomodó conmigo y cuando yo estoy ahí detrás, también ellos lo dicen, intercedían, Señor, bendícelo. Pero uno está detrás por si se cae. Y vino donde mí y me dijo, ¿qué es lo que tú te crees? Ahí mismo en la iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes se creen? Los que tienen que estar detrás de los hermanos somos nosotros, no ustedes. Ustedes no son nada. En la cara sí. Y digo, wow, y me asusté. Y digo, pero hermana, yo no me metí, nosotros no fue que nos pusimos a eso, fue que nos mandaron. Entonces yo le dije, vaya, hable con el líder, con el pastor, hable con él. No es que yo quiero estar ahí, yo le dije. Pero yo discerní que eso era un mensajero de Satanás. Me estaban capacitando, hermano. Me afectó en el momento. Yo dije, pero ¿qué es esto? Pero cuando yo discerní detrás de él, yo no vi la hermanita. El espíritu que había detrás. Porque nuestra lucha no es con carne ni sangre. Es con principados y potestades. Así en el trabajo, cuando alguien que no te pueda ver incómodo contigo, rabioso, eso puede ser un demonito, hermano, seguro. Entonces no te dejes provocar. Le hablé muy bien. Yo dije, no, hermana, eso se resuelve fácil. A nosotros nos mandó el pastor que nos pongamos detrás de los hermanos. Hable con él. Yo no tengo culpa de eso. Él fue que nos dijo que estemos ahí. Una orden. Porque tú estás así.
ñañito. Pero estaba rabiosa, ¿no? Porque nosotros ahora no tenemos que hacerte. Digo, pero ustedes tienen que hacer muchísimas cosas. Limpiar la iglesia, limpiar los doiles, ustedes recogen las ofrendas, están en la puerta. Pero que no hay cosa que más les guste a esos diáconos es estar al frente, hermanos. Porque eso te da preeminencia y como fuerza. Porque son ambientes así. Entonces, no te puedo hablar mentira. Me afectó tanto que yo dejé de hacer esa función, no pasé más al frente, hermanos. Ahí yo le dije a los líderes, no, yo no voy más al frente. Yo no voy a venir a alguna iglesia a pelear, hermano, me quedo en el mundo. Digo, no, los diáconos están incómodos. Eso fue una realidad, yo lo viví. Los otros, algunos siguieron pasando a ponerse detrás de los hermanos para agarrarlos y se caen era. Y yo dije, no, yo no fui mal frente, no fui más, porque no me gustan los problemas. No sé si fallé, debí seguir. Cuando me llamaron, Reynoso, ¿por qué tú no pasas al frente? Dije, no, yo no quiero estar ahí al frente, porque también nunca me ha gustado estar al frente. Ahora tengo que hacerlo aquí por obligación, porque Dios me mandó, pero nunca me gustó. Yo siempre en las iglesias me sentaba en el último asiento y el primero que salía cuando decían amén, ya yo estaba como a una esquina ya. Nunca me gustó como estar detrás de los pastores, del que canta, firma un autógrafo, estar al frente. Hay personas que terminan el culto y inmediatamente paran del pastor, respetándolo y amándolo, pero nunca me gustó eso. Pregúntale a mi esposa. Para ser conocidos, porque yo dije, no, tengo que servirle a Dios en espíritu y verdad. No puedo servirle al hombre. Y yo en esa concurrencia, yo sentí que esa hermanita era una emisaria de Satanás, hermano, porque estaba rabiosa y no era ella. Y me llegó esa palabra de David, déjalo que me maldijo, yo te maldigo. Digo, déjalo que maldiga, déjala. Porque Dios trabaja así, amados. Es hermoso cuando uno va a un lugar y le pide a Dios, dame gracia. Pero hay momentos que no te la da. Y le va a caer mal a esa persona. Tiene que discernir. Dije, ¿por qué le caigo tan mal? Si es Dios, a cualquier. Como se dice en el argot popular coloquial, se la cogió conmigo. Digo, no me puede ver. Entonces David entendió, dijo, déjalo que maldiga, pues Jehová lo ha mandado. Mandó a Simei que lo maldiga. Primera de Crónicas 21:1. Vamos a leer Primera de Crónicas 21:1. Un texto con mucha especulación, porque creo que en Segunda de Reyes 24, porque eso se especula mucho por los teólogos, lo voy a leer así mismo. Hablando de concurrencia, que Dios usa el pecado, Dios usa el mal para tratar con sus hijos. Primera de Crónicas 21:1. Se levantó, ¿quién? Satanás contra Israel e incitó a David. En Reyes dice. Entonces, hay personas, hermanos, que son emisarios, enviados para sacarte y formar un carácter, a molestarte y a molestarme. Y Dios está en el asunto. Él lo permite. Y va a estar en sitio que usted no le va a caer bien a todo el mundo, que va a aparecer una persona que no te pueda ni ver. Y es espiritual. No que todo tiene que ser espiritual, pero puede ser espiritual. Por eso que siempre hay que masticar, discernir, a ver qué es lo que pasa aquí.
Usted sabe, hermanos, que en la historia de Israel, en el 930, creo, antes de Cristo, recuerde que los de Cristo, antes de Cristo venir, las fechas se contaban de 2000 bajando, 2000, 1500, y así que tiene que analizarlo para que entienda en qué época. La época de David iba bajando como muy largo. La de Isaías, antes de Cristo, como Isaías existió, que fue el profeta del sur, uno de los profetas mayores, como Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel, porque escribieron más, le dicen mayores. Como en el 665, Isaías, antes de Cristo, va bajando. Como 665 más o menos, se dice que Manasés, Isaías fue aserrado por Manasés, como en el 645. No recuerdo bien esas fechas, que soy muy malo con las fechas. No hay un profeta, hermanos, para mí, yo leyendo el libro de Isaías, no hay un profeta más poeta que Isaías y que escribía más hermoso. Se ve que era un hombre, un letrado, y tan hermoso las comparaciones, analogías, el lenguaje que usaba Isaías. No hay profecías más hermosas que la de Isaías. Con el lenguaje que él escribía. Tenía su estilo, porque Dios le respetó a los escritores, el Espíritu Santo, su estilo. Y era un hombre muy erudito, muy preparado. Y Dios usa las capacidades humanas también. Entonces, en esa historia de Israel, en el 930 se dividió el reino. El siervo de Salomón se rebeló contra Salomón por el pecado de Salomón. Antes de Cristo, reino del norte y reino del sur. Entonces, cuando esté leyendo Reyes, siempre es bueno, yo le recomiendo cuando usted lea Reyes, Samuel, que eso está muy cómodo hoy en día. Hay una página en el internet, léalo con un comentarista bueno al lado, para que usted se vaya ubicando qué época. Porque ahí está hablando de los reyes, y hay nombres de reyes del sur. Como en el sur hubo un rey que se llamaba Acaz, con Z. En el norte hubo uno acá con B, el de Jezabel, y usted tiene que ir enfocado en ahí no te dice fecha, pero el comentarista te dice la fecha, si es bueno. A mí me gusta en los comentarios bíblicos, yo lo voy escogiendo. A veces yo cojo Juan Calvino, pero me gusta mucho Hamilton, me gusta mucho ese comentarista en el Antiguo Testamento, porque él te va narrando bastante. Gracias a Dios por ellos. A veces uso el Antiguo Testamento, Juan Calvino. Entonces uno tiene que entender la historia, porque no te la va a decir la Biblia. Ese reino se dividió, el reino del norte y el reino del sur. En el 720, el aguijón del reino del norte, que se llamaba Efraín, recuérdese que Efraín era el nieto de Jacob, los dos hijos que tuvo José, Manasés y Efraín, que sustituyeron a una de las tribus de Jacob, media tribu de Manasés y media tribu de Efraín. Efraín fue tan ilustre que el reino del norte se le llamaba Israel, Efraín. Su capital era Samaria. El reino del sur era Judá, la tribu que vino David, y su capital era Jerusalén. Entonces los asirios fueron el aguijón del reino del norte. Ese fue el instrumento que usó Dios para castigar a Samaria, a Siria, en el 722 antes de Cristo. Pero después de Asiria, él vino para Judá con Senaquerí, creo. Porque Salmanasar, rey de Asiria, fue que Dios lo usó para castigar a Samaria, el reino del norte. Después vino su sucesor Senaquerí y quiso destruir a Judá. No pudo, porque el enemigo que Dios se le tenía preparado, porque él es soberano, él trabaja con el malo.
Dios dijo no, yo lo voy a poner al del norte, a Samaria, a los asirios. Al de Judá, el reino del sur, yo lo tengo otro, a Babilonia, que es el más malo todavía. ¿Para qué? Para castigarlo. Entonces, usted escoge cuál quiere que te castigue, los asirios o los babilónicos. Tampoco tiene que ponerte a escoger, hermano. A David fue que lo pusieron a escoger. Cuando censó el pueblo, ¿se recuerdan? ¿Qué tú quieres? ¿Los enemigos detrás de ti? ¿O una peste? Y él dijo, líbreme Jehová, a caer en manos del hombre. Pero él no, eso fue a David, una excepción, porque David es David, hermano. Pero usted y a mí no me ponen a escoger nada. Me gustaría que me pongan a escoger. ¿Quién es que me va a castigar? Como esa diaconisa. Esa no, yo no la pude escoger, esa me la levantaron. Y me iba a dar duro ese día, con el taco. Ya. Entonces, el que iba a castigar al reino del norte, eso estaba calculadito, hermanos. El instrumento era los asirios. El del sur, Babilonia, que fueron los 5 imperios para ese tiempo. Los egipcios, Asiria, tercero Babilonia, cuarto los persas y después Grecia. Después los griegos y después Roma. Entonces en Isaías 7:17, Jehová hará venir sobre ti, sobre la casa de tu padre. Este profeta Isaías le estaba profetizando al sur. Fue contemporáneo de Usías, el rey Ezequías, uno de los más hermosos de Israel, como Josías también, pero Isaías fue contemporáneo de Usías, de Jotán, creo. Y aquí le está profetizando al reino del sur. Isaías 7:17. Jehová hará venir sobre ti, sobre la casa de tu padre y sobre tu pueblo, días cuales nunca vinieron desde el día en que Efraín, el reino del norte, ¿sí? se le llamaba Efraín, se apartó de Judá. 930 se apartaron. Nunca le fue bien a Efraín, que ahí habían 10 tribus. Y en el sur habían 2, Judá y Benjamín. Algunos dicen teólogos que hasta el día de hoy esas tribus desaparecieron, las 10. Se quedaron Judá y Benjamín. Nunca un reino dividido no prevalece. Entonces aquí Isaías le está profetizando, desde que ustedes se separaron de Judá a Efraín. Esto es el rey de Asiria. Ese fue el monstruo de ellos. Está con la Biblia, está usando el pecado. Digo, no, yo te tengo un gigante. Un gigante, a veces, hermanos, perdón, amados, no tiene que venir de afuera, ¿sabe? Porque yo lo he visto en compañeros, pastores. No tiene que venir de afuera. No es alguien extraño. No un demonio, hermanos. Nosotros en la carne, en el área que tú más sembraste. Por eso Pablo dice, límpianos de toda contaminación de carne y de espíritu. Una vez interpretando eso, que yo siempre lo busqué en comentaristas, nunca me satisfacían los comentarios. Y yo decía, Señor, pero dime qué quiere decir contaminación de carne y espíritu. Una cosa es un apetito de la carne, una obra de la carne. Una cosa es una carne contaminada. Cuando uno empieza a hablar mucha mentira, se va contaminando. Y después viene un espíritu que es bien difícil, un demonio de mentira o de exceso. Entonces a veces el emisario no tiene que venir de fuera. Él me puede, algo que ya Dios me ha restaurado, que yo estoy supuesto ya a sobrepasarlo, porque Dios es un Dios restaurador, de ruinas antiguas, dice Isaías, reparador de portillo y de calzada para habitar. Es un Dios restaurador. Entonces,
Esas debilidades nunca se van, están en la carne, pero están durmiendo. Entonces lo que tiene que hacer es, cuando yo me aparto de Dios y soy rebelde y desobediente, me despierta un gigante de esos que están ahí, King Kong. Me despierta el gorila, el monstruo. Y si yo sembré en alcohol, me llega un deseíto de beber, me perdonen de promoción, Bacardí, whisky. ¿Cuál era el que usted bebía antes? Kingslave. Y yo lo puedo y lo veo como lo veía antes de nuevo. Me lo despertaron. Por eso es que el cristiano tiene que vivir siempre discerniendo. Me está gustando mucho otra vez lo que me gustaba antes. Porque el perro, hermano huevero, siempre mantiene su vicio, dice el refrán. Aunque le quemen el hocico, vuelve a comer huevo. Entonces, ese perrito que está igual, que está durmiendo, yo lo tengo ahí, usted. Yo hice muchas cosas en el mundo. Vergonzoso es aún hablar, dice Efesios, lo que ellos hacen en secreto, los demonios. Pero eso no se ha ido, eso está durmiendo. Es en la restauración, uno es otro. Pero entonces me puede levantar la ira. Me contamino de carne y después un espíritu de ira. El sexo, pornografía, masturbación. Y me despiertan eso, un enemigo, un mensajero de Satanás que me abofetee. Entonces algo que yo no tenía esa lucha antes, vuelvo al principio a tenerla de nuevo. El cristiano para mí debe de vivir siempre discerniendo. Yo me la paso examinándome. Déjame ver aquí. Como que me están despertando esto. A Judá le tenían un gigante para castigarlo a Babilonia. Al reino del norte le tenían asirias, cada quien. Babilonia no iba a castigar al reino del norte, porque ya Dios le tenía uno. Asirias quiso castigar al sur y no pudo, porque Dios dijo que no va. Asiria había conquistado todas esas áreas, no pudo con Judá, porque Dios dijo que no. El de Judá es Babilonia, Nabucodonosor, y lo destruyó, quemó a Judá en el 586. Nabucodonosor hizo 3 invasiones al reino del sur, a Judá. 606, 597 y en el 586 arrasó. Pero Asiria, ese monstruo, no estaba preparado para Judá. Dios se lo tenía preparado para Efraín, el reino del norte. Para Judá era Babilonia. Jamás, ahí yo no voy a comentar. Ahí yo no me voy a meter en ese lío. Pero hermano, hay que ser pragmático, fíjate. Ay, Dios está haciendo algo. Dios levanta esos monstruos para castigar. ¿Cuál fue el castigo de Judá? 70 años de esclavitud, hermanos. Eso dolió. Dice que se le quitó el deseo de cantar. Dice el Salmos que ellos decían de que nos acordamos de esos cánticos, salmos de Jerusalén. Y aquí en cautiverio, ¿quién canta? En cautiverio no se puede adorar, hermanos. Eso es una turbación desde por la mañana hasta en la noche. No puede orar en cautiverio. Yo he estado en cautiverio, hermanos, y no puedo orar ni leer la Biblia. Intento y no puedo. Cuando Israel estaba en Babilonia, no podía adorar. Aunque le puse un profeta en Babilonia, a Ezequiel, y le dejó a Jeremías, porque Jeremías no se lo llevaron para Babilonia. Se cree que fue desterrado por Egipto. Pero que Dios usa a los enemigos para castigar. A Israel le levantan los enemigos. Eso a veces no le gustan a los pastores predicarlo porque es un compromiso. Pero es así, hermano, porque lo dice la Biblia.
Mírelo ahí. Esto es, al rey de Asiria te tengo para ti. Oye, vamos a dejarlo de aquí, hermanos. Tan bueno que se estaba poniendo, ¿verdad? Pero vamos a continuar el, el miércoles. Entonces, amados, discernir. Dios puede levantarte una esposa, el esposo. No mire el que está al lado. Y a veces no tiene que venir, no puede ser una segunda persona. De ahí adentro lo saca. Resucita a Lázaro. Porque yo he visto pastores, hermanos, con espíritus de sexo que estaban durmiendo y se lo despertaron. Y ese dragón, ¿qué pasó? Se lo tragó. Se lo tragó. La vida cristiana es así. Por eso que el cristiano tiene que madurar y discernir. Y necesita enseñanza de la palabra para darse cuenta. Hermano, el poder viene de Dios solo. Pero el conocer da poder, ¿sabe? Yo le decía en estos días, creo que una hija mía, le decía, mira, cuando tú le explicas a una persona el perfil de un narcisista, va a ser difícil engañarlo. Cuando no lo conoce, no lo engaña, porque ya sabe todos los síntomas, como hemos estado explicando en estos días. Eso a una joven le da poder, porque digo, no, este es narcisista, porque en un perfil psicológico me está dando el mismo cuadro. El conocimiento. Eso fue lo que pasó en el siglo XVIII, la Revolución Francesa. Que ellos dijeron lo que se llama la etapa ilustrativa. Vamos a trabajar con los analfabetos, el conocimiento, que eso da poder, que la gente conozca todo. Los intelectuales empezaron a enseñar, usaron las armas, pero la mente, vamos a usar la mente. Porque en la Revolución Francesa el problema era, hermano, porque la iglesia siempre está en todas, ¿sabe? A la iglesia había que dar, eran terratenientes, el clero. Habían 3 estados por orden de jerarquía. La monarquía, la realeza, el segundo estamento. Ahí estaba la iglesia de Roma, el clero, que había que darle los infelices a trabajar para ellos. Y la nobleza estaba ahí. Y los últimos, los campesinos, el pueblo, la masa. Y la pequeña burguesía. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer una revolución contra el credo y la gente de arriba, porque esa gente tiene toda la tierra y había que darle el diezmo de todo lo que ganaba. Y el pueblo pasando hambre. Y los reyes, la reina y los sacerdotes vivían, no trabajaban, le chupaban la sangre al pueblo. Había que darle todo a ellos, trabajar para ellos. Y entonces el pueblo se levantó, unidos a la burguesía. Pero ahí estaba el credo, la iglesia estaba por arriba. Ese es el peligro cuando la iglesia tiene cargos políticos y tiene poder. Pero desde ahí viene. Claro, cuando eso fue una masacre, mataron como 40,000. Ahí vino la guillotina cortando cabeza. Muchos sacerdotes, que eso duele, fue cruel, le cortaban la cabeza. Pero que el pueblo se cansó de la explotación. Porque todas las tierras tenían la monarquía y los sacerdotes, y el pueblo trabajaba para ellos. A la iglesia había que dar el diezmo de ahí están ellos explotando, hermanos. Entonces, ¿qué dijeron los filósofos? Vamos a preparar el pueblo con cultura, con la mente, a ilustrarlo. Por eso se llama la etapa ilustrativa, a capacitarlo, porque conocimiento da poder. Cuando usted coge una niña y la prepara, le digo, mira, conoce los hombres. Hay hombres vividores.
Si usted está estudiando, esos hombres hasta se trabajan con el futuro. Digo, una buena carrera. Le faltan 2 años para terminar. Yo voy a vivir de ellas. Se ve muy frecuente en los hombres. Para que sea mi niñera. Y drogadictos. Para que me dé de todo. Trabaja y estudia. Entonces siempre analiza el psicópata, al narcisista, etcétera, etcétera. Te vas a hacer un cuadro de piedad. No te dejes engañar. Por eso es que yo siempre, hermanos, a mí han venido gente y me dicen, mire, yo soy bueno, que yo puedo dar mucho de mí. Yo no creo eso, hermanos. No es válido alabarse a sí mismo. Yo siempre le digo, a mí han llegado personas que me dicen, mira, tú véame así, yo puedo dar mucho de mí. Yo soy bueno. Digo, no, yo no trabajo así. Yo le dije, se lo he dicho en la cara, no trabajo así. Déjame conocerte con los años. También tengo una técnica. Cuando a mí se me acerca alguien y me dice, vamos a hacer esto, yo digo, vamos a orar. Y siempre yo le digo, recuérdate que a mí el Señor me contesta las oraciones como cada 40 años. A mí una vez el Señor lo tenga en la presencia, lo voy a guardar. Se acercó un pastor donde nosotros rentábamos y se acercó de mí. Déjame predicar ahí le voy a ser honesto, cada 3 meses, darle un estudio a la iglesia. ¿Qué fue lo que yo le dije? Dígame. No hay problema, varón. Déjeme orar. Todavía está esperando la respuesta. Ya no le puedo responder porque él partió con el Señor. Déjame orar. A ver lo que el Señor me dice. A veces ellos te atacan, pero ora rápido. A ver si te contesta la semana que viene. Una vez hubo un pastor que él me dijo, usted despierte, hermano, que esto es un chiste. Reynoso, yo quiero predicar en tu iglesia. Digo, la iglesia mía no, la de Dios. Y dije, no, tenemos que orar. Entonces los cultos los domingos chocaban a la misma hora. Y yo le ponía esa excusa, es imposible porque choca. Pero vamos a hacer algo. Tú vienes a la mía, yo voy a la tuya. Es que no me gusta jugar con la iglesia del Señor, hermanos. Yo dije, no, el varón, que yo no puedo. Eso tiene que ser Dios, amado. La iglesia es de Dios. Es de Dios. Yo no puedo estar barajando la iglesia. Y como yo siempre he dicho, en eso de la concurrencia, iglesia pequeña y lo llevan una grande y le dicen, tú, esta iglesia tiene 1000 personas, te van a ver muchas gentes, el internet, etcétera, etcétera. Y aquí te vas a proyectar. A mí una vez me dijeron así, en Puerto Rico, una iglesia de Caguas, diga que hay como 700 y en la carne tú dirías, wow, un domingo por la mañana predicando frente a 700 personas. Y yo le dije, no, I'm sorry. Dame con los 20 gatitos que tengo. Y ahí yo estoy feliz porque la bendición de Jehová es la que enriquece y yo no quiero nada de este mundo. Porque total, hermano, por más que usted le pinte en fantasía, Salomón dijo que las cosas de este mundo son más fatigosas que lo que tú te imaginas. Cansa, todo cansa. Entonces voy a dejar yo a Dios, digo, por este mundo. O por iglesia, por multitudes. Son más fatigosas que lo que tú piensas, hermanos. Y cuando alguien dice esto es nuevo, y eso no es nuevo, existió en los años que nos presidieron, nada es nuevo, hermano. No, qué tremendo descubrimiento. Salomón dijo que no, eso no es nuevo, eso existía. No te dejes engañar. Cambiar espejito por oro. Quédese con el oro, hermano, y de los espejitos, como hacían los españoles en el Caribe, con los indios. Ellos le daban el oro y ellos los espejos porque se veían. Wow, pues esto sí es una magia. Porque un taíno, cuando se vio un espejo de eso, el rostro, eso fue grande. No, pues esto es magia. Mire, yo me veo. Mira qué feo soy. Se veía en la careta, que nunca se habían visto un espejo. Entonces Cristóbal Colón
Era tremendo pirata. Se llevaba el oro y lo llenaba de espejitos viejos, de espejos. Tremendo negocio, hermanos. Oro 18 quilates y 14. Y se llevó todo el oro. Ese fue un pirata sofisticado. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tus consejos. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llévanos bien.